Un saludo familia, ¿qué tal están? Soy Luis, están otra vez en la caja de Pandora y hoy tenemos 4 horitas con 4 ponentes diferentes o tertulias diferentes. Vamos a empezar con Carlos, con el síndrome autodestructivo, Comité de Despiertos, capítulo 19. Este será el primer tema. A las 6 entraremos en Dicadramé y será un especial de preguntas y respuestas que tiene que ver con el tema del yo superior y la canalización, que se quedaron muchas cosas todavía sin hablar. Luego entraremos a las 19 horas, a las 7 con María del Carmen Romero, La enfermedad no es nuestra enemiga, es nuestra aliada. Segunda parte también, porque también se quedó todavía mucho por decir. Y cerramos la sesión ya a partir de las 8 con una tertulia donde Fran Blanco invita a Sonia Tárrida, que es veterinaria, y a Rosa Gutiérrez, experta en bioresonancia, y hablaremos por qué sufres. Tiene que ver todo con el tema de Hailey. Entonces eso es lo que nos espera. Antes de empezar, deciros, aquí arriba tienen un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, decir que estamos en vivo o que nos pueden ver en diferido. Y luego también deciros que, nada, podéis suscribir a los canales que como YouTube, con marcando la campanilla, a veces no suena, pues bueno, podéis ayudarme. Estamos en los YouTubes de Matrix Pandora, Caja de Pandora, Luis Palacios, Pandora TV y Pandora Salud. Salimos también a la plataforma de Facebook, donde tenemos el grupo La Caja de Pandora y la fanpage La Caja de Pandora barra vídeo, y también estamos en la plataforma de Twitch, que se llama Caja de Pandora Vídeo. Pues dicho esto, vamos a empezar ya saludando a mi amigo Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, amigo? Bien, Luis, acá iluminado por mi Razer, que debe tener esto unos 800.000 lúmpenes de luz, pero bien, ya acostumbrados, con un remozado escandinavo paisaje detrás mío, pasamos de la nieve a un magnífico palacio escuela y un fondo primaveral. Entonces, Luis, contentos de continuar con esta serie Comité de Despiertos, con su capítulo 19, versículo tanto, como dicen en la Biblia, capítulo, versículo y de no sé qué, del nuevo coso. Y comenzando algo que sospechamos pueda llegar a ser una serie interna también de varios capítulos, tal cual lo fue Terapia a la Terapia. Entonces, Luis, hoy estamos con el síndrome autodestructivo y vamos a ver de qué se trata esto. Espero que lleguemos todos vivos a las 6 de la tarde, pues está la palabra destrucción ahí dando vuelta. Y en eso estamos, Luis. ¿Vos qué es lo lindo que tenés detrás tuyo? Yo, el ojo que todo lo ve. Pero, ¿el bueno o el malo? No lo sé, la verdad. Yo creo que siento todo el rato una presencia detrás mío. Lo que pasa es que tú lo tienes peor, porque tienes ahí el orfanato, ¿no? La serie El Orfanato, tienes ahí los problemas esos que puedan haber típicos en la serie. Bueno, un poquito de humor no va nada mal, pero vamos a empezar ya, que si no, no te va a dar tiempo de dar tu explicación. Entonces, vamos con el síndrome autodestructivo. Pues adelante, Carlos, te dejo con... Ahí estamos, Luis. Hacemos, como siempre, un editorial con mi cara, con el escandinavo fondo que nos toca el día de hoy. ¿Ves la bicicleta por acá? No, por acá, no, por acá. Me confunde que uno sale con pantalla reflejada, a la derecha, a la izquierda a la derecha. Y bueno, no puedo dejar de comentar algo que me decía Luis relativo a este edificio que está detrás mío, que según él tiene los indicadores fundamentales relativos a un tipo de edificación del siglo XVII previa a un reseteo que habríamos tenido por esa época, historia de por medio borrada también para que no sepamos nada, para que tengamos que intuir o rastrear por extraños lugares qué es lo que pudo haber pasado en ese momento. Y me decía Luis que especialmente eso que son pequeñas torres y supuestas evidentes antenas correspondían a una edificación de esa época donde había precisamente energía libre, no sabemos si de tipo Tesla, porque Tesla no había nacido, no iban a usar ese nombre en ese momento, pero bueno, alguna forma de tomar energía del éter o de lo que fuere para autoabastecerse, para ser justamente autosustentable, que es lo que ahora sí, definidamente, forma parte de ese conjunto de basura humana sinárquica que se llama, por un lado, obsolescencia programada, por otro, tecnología retenida. Y por eso estamos como estamos.
aunque no nos demos cuenta y hablemos mismo hasta uno a veces creyendo que está en no sé qué tipo de punto culminante de no sé qué civilización, en algunas cosas viviendo como las cavernas. Pero bueno, seguimos para adelante. Síndrome autodestructivo. A ver, a veces es bueno definir las cosas por lo positivo y por lo negativo, y es más divertido hacerlo por lo negativo, especialmente tratándose de Carlos y de mi amigo y anfitrión Luis, que tenemos cierta tendencia al humor negro. Entonces vamos a ir un poquito por ese lado. Hay tanta cosa y tanta historia con pretendidas interpretaciones y pretendidas propuestas y pretendidos protocolos para cosas, por ejemplo, podríamos nombrar unas cuantas, como diabetes, adicciones, obesidad, soledad, si se quiere, en general, problemas vinculares, problemas afectivos, donde vemos que el eje está, en la mayoría de los casos, muy mal puesto, porque a veces uno convierte una cosa en un mundo cuando tendría que hacer exactamente lo contrario. Aquello que quiere convertir en un mundo, tomarlo como un miserable y evidente indicador de otro tipo de problema, y termina complicando las cosas, haciendo que la gente dependa de uno, si uno es un pretendido terapeuta que tiene muy claro cómo resolver ese tipo de problemas comunes. Y vemos que hay justamente un fondo muy habitual para muchas cosas consideradas de maneras habituales, que es esto de que son simples indicadores autodestructivos que según la persona eso va a derivar en tal tipo de conducta o mal hábito cristalizado, según otra va a derivar en otra. Si se trata, por ejemplo, de que se ha afectado determinado órgano del cuerpo, antes nombramos cosas que se suelen llamar enfermedades crónicas, diabetes, obesidad y otras. A mí me quedó grabado, una vez hablé con uno de los miles de médicos que me atendió en mi etapa de catador de enfermedades en Argentina, desde que nací hasta los 40 y pico de años, y él me dijo algo muy interesante, que entre los médicos, al menos entre los de allá, se habla del órgano blanco, y este tipo me decía, dice Carlos, para nosotros, para los médicos, el órgano blanco es aquel órgano débil, según la persona, cada uno va a tener su órgano débil, que por ahí canalizan, por ahí emerge tanto problemas derivados de una debilidad física, de un evento físico, como aquello que se llama psicosomático, el órgano blanco, muy interesante. En mi caso, como libriano, tomando como válidos los arquetipos de la astrología, que yo considero que lo son, por naturaleza tendría en principio tendencia a tener los riñones debilitados. Eso yo lo supe de toda la vida, que era como lo que vendría a ser el órgano blanco del libriano, pero a la luz de otro tamiz que es la astrología. Bueno, pasaron los años, la década, no sé, cumplí 40 años, mis riñones estuvieron siempre felices. Al contrario, a veces es como que funcionando a todo vapor. Y este aquí que comienza el año 2013 y comenzando al mismo tiempo ahí por enero del 2013, mi tercer mes y cosa por el estilo de mis 40 añitos, un evento de cólicos renales, unos días de internación, a lo largo de ese 2013, ciertos eventos repetitivos por suerte no de cólicos a nivel de tener que volver a internarme, pero sí de algunos dolores medianamente espantosos, y todas las circunstancias hacían con que efectivamente había sido, en ese caso, un evento psicosomático. Si los riñones psicomatizan, eso puede ser un emergente de haber tenido una acumulación de tensión con el tema dinero, carencia de dinero, angustia por el dinero, problema, retraso, urgencias. Entonces, eso como bendito ejemplo de esto que nos parecía bueno comentar para que alguno lo tenga en cuenta de cuál pueda ser su órgano blanco. No para llenarle la cabeza de, digamos, de condicionamiento, sino para tenerlo en cuenta, porque vemos que es una feliz consideración para tener en cuenta acerca de nuestro cuerpo.
preliminar esa parte, vamos directamente a los básicos contenidos que preparamos, planteando, antes de mostrarles un bellísimo PowerPoint, una especie de versión Van Gogh de PowerPoint que preparé 5 minutos antes del directo. Dos grandes ramas por la que deriva que caigamos en conductas, enfermedades crónicas, malos hábitos cristalizados que tenemos derecho a llamar autodestructivos, bien digo, y con correcta dicción. Por un lado, empezamos por lo más simple, que es todo lo que es el conjunto de la mala gestión de nuestra vida, que es realmente un mundo de cosas. Ahí me permito tomar dos matrices básicas para explicar, bueno, qué es gestionar mal la vida. La de los hemisferios, que es hemisferio material, parte humana, hemisferio espiritual, parte transpersonal. Asimismo, la parte transpersonal subdividida en centro espiritual del alma, centro espiritual del espíritu, que a diferencia de cualquier aspecto de nuestra parte humana, no están naturalmente activados. Cualquier ser humano que nace, quiera o no quiera, tiene activada la energía y la sensibilidad de la energía, el cuerpo y la sensibilidad de su cuerpo, las emociones y los pensamientos lo mismo. Pero en la dimensión espiritual, si el alma no hacemos nada para que se active, salvo que nazcamos luego de haber tenido cierta experiencia por la cual ya hayamos nacido medianamente activados a nivel del alma al menos, eso es bastante raro. Y ni hablar de lo que es el centro transpersonal superior, que corresponde supuestamente, para hacer un correlato con, por ahí una matriz con la que estemos todos familiarizados, con la de los chakras, con el séptimo chakra, el del poder creativo, el que nos pueda conectar con una unidad con el todo, más allá de los niveles de unidad que estén por debajo de eso, que son el afectivo y otros. Entonces, primera fuente de desorden de esta gran línea, este gran tronco que es la mala gestión, para que caigamos en distintas cositas de tipo autodestructivo. ¿Qué pasa si dentro de esta primera matriz de hemisferios, A, parte humana, B, espiritual, soy un gran fenómeno administrando mi parte humana, pero no tengo la menor idea de que existe una dimensión espiritual, que voy a caer en algo que no sé si es común o no es tan común, pero no falta gente que lo tenga, que es esto de la depresión existencial. Cuando está todo bien, está la salud bien, lo afectivo bien, lo intelectual bien, a nivel de todo, a nivel de actividad plena, de satisfacción, de logros personales, aquí meto todo en la bolsa, lo afectivo, lo sexual, me alimento como un gran deportista, por ejemplo, de boxeo tailandés, el deporte, uno de los deportes más extremos que requieren de una alimentación así exquisita. Y a pesar de eso, hay algún tipo de desvitalización que es como que no tiene explicación, por más que yo me recorra todos los especialistas del mundo. ¿Qué es lo que estaría pasando en ese caso? Nuevamente, una depresión existencial. ¿Por qué? Porque ya estoy a punto de trabajar para activar al menos mi centro transpersonal inferior, que es el alma, no lo hago, y la depresión existencial en realidad no es mala, es molesta, es un sufrimiento, es una incomodidad, es un sinsentido y todas las malas interpretaciones que yo pueda llegar a hacer, pero en realidad es un cosquilleo de nuestra parte transpersonal diciéndote que está todo muy linda tu parte humana, además sos muy generoso, sos muy amoroso, le das de comer a las palomas, yo acá no hay paloma, acá hay mucho pato y gaviota, le das de comer a los patos, a las gaviotas, a todo, pero tenés que trabajar la parte transpersonal, no bien activada, no se activa sola, y bueno, hasta que no lo hagas, vas a seguir con una angustia existencial un poco indescriptible, y ya te darás cuenta, y si no vendrá lo que suele venir en esos casos, cuando no le hacemos caso a los cosquilleos de alguna cosa, que nos dice no, por acá no, por allá. Cuidado que a veces vienen los golpes de la vida, y a veces los golpes de la vida son golpes de salud, que a veces hacen despertar muy bien, pero pueden llegar a dejar alguna secuela física. Tal es el caso de
no pocas personas que, habiendo tenido cáncer y habiéndose, en términos de aristotélicos, cagado de miedo, él y toda su familia por el cáncer, luego terminaron agradeciéndolo porque el cáncer y su espantoso terror a la muerte consecuente lo llevó a despertar y a decir, no, esto es una señal para que yo me vaya por acá. Pero nuevamente, si no hacemos nada y viene el golpe de la vida, ese golpe de la vida puede dejar secuelas. Lo mejor es ser un poquito inteligente, abrir los ojos, leer y no esperar ni el cáncer ni la incapacidad. Te conozco no pocas personas incapacitadas, hasta agradecidas de haber tenido tal golpe de la vida que, si bien los dejó de esa manera, les abrió el mundo en un montón de otros aspectos. A ver, si esa persona dice que están agradecidas a pesar de su pequeño golpe de la vida, por ejemplo, de haber quedado incapacitada, es palabra de ello. Pero si lo podemos evitar, por ahí es un poquito mejor. Yendo a la gestión de la parte humana propiamente dicha. Y bueno, ahí tenemos desorden, posibilidades de desorden para tirar para arriba, con cuestiones generales como la ignorancia, la torpeza, el abandono, la comodidad, algo muy común que es encerrarnos en un funcionamiento sensorial emotivo, que es súper placentero, uno siente como que nunca hace nada para vivir, pues es todo el tiempo el impulso sensorial o el emocional que a uno lo estimula justamente a moverse, a disfrutar de ese tipo de platos, el sensorial y el emocional, con todo lo que del juego de variedades que eso tiene. Pero ¿qué pasa si nos acostumbramos a vivir de esa manera? Y que en algún momento de tanto placer vamos a caer sin darnos cuenta en apegos negativos, apegos destructivos. Ahí está todo el juego de las adicciones. Y por ahí nos cuesta mucho salir, por ahí salimos, pero quedamos también con algún tipo de secuela. O por ahí de ser tan inteligentes, porque hay gente, por encima mucha de esa gente es como muy orgullosa y juzga y agrede y ataca mucho al que es, pero medianamente organizado. Y bueno, y alguna de esa gente la termina pasando tan mal que desaparece, se pasa, como dice en España, para el otro barrio. Y a mí a veces me vienen cosas así de pensamientos como pájaros fugaces, y se me ocurre hacer el siguiente comentario en relación a tema adicciones, que una vez nos hiciera en cuarto año del secundario lo que era la profesora de psicología en ese momento, y también fue una de esas perlitas que me quedaron por ahí muy, muy significativas y creo que pueden llegar a abrir la percepción en algún sentido. Ella nos decía que había trabajado en recuperación de adictos y que algunas veces, pocas, pero algunas veces al fin, había dado con casos donde había personas que habían caído en adicciones con sustancias psicoactivas, que eso tiene un otro sinónimo mucho más claro que ahora no me sale, exclusivamente desde el acostumbramiento mecánico, es decir, sin ningún factor de angustia de por medio, sin ningún factor de evasión de por medio, ¿se entiende? Sin ningún gancho angustioso o, si se quieren, psicosomático, no mente, o de evasión de la realidad. No, simplemente por, ver cómo es esto, lo pruebo de nuevo, qué sensación linda, sí, parece que la puedo controlar, bueno, voy a seguir. Total, yo veo que lo puede controlar, que mucha gente termina cayendo en adicciones graves de esa manera, porque hay un momento donde lo pueden controlar o parece que lo pueden controlar. Y después, nuevamente, puramente desde el enganche mecánico, desde el acostumbramiento mecánico, tac, adicción, con ese aspecto fatal que tiene la adicción a ciertas sustancias, que es un tema realmente diabólico, que comienza la sustancia adictiva a reemplazar neurotransmisores, y de ahí que venga el tema de los casos de adicción profunda y con todo el desastre de conductas en lo que puede derivar eso, como gente con tal nivel de desesperación por esa droga, que sin ponerse a pensar de esa manera, le está reemplazando los neurotransmisores, y por eso está sintiendo una dependencia desesperante, que si no tiene plata sale a hacer cualquier cosa.
y puede terminar muy mal esa persona más todos los que robó, mató e indujo a la droga a raíz de su pequeño problema. Bueno, pasamos al otro gran tronco, del cual derivan muchísimos contenidos y ejemplos e indicadores de este gran tema que es la autodestrucción. Cerramos la primera vía, un tronco principal que es la gestión, dos grandes ramas, hemisferio humano y espiritual, ahí mal manejados, o el hemisferio propiamente humano, abandonado, desordenado, sensorial, emotivo y su ruta. ¿Cuál es el otro? Y lo dejamos para el final porque es el más complicadito, donde entra en juego, desgraciadamente, que podamos tener nuestra percepción muy deformada y cómo se ayuda a una persona con la percepción muy deformada, o cómo se ayuda a ella misma, si ni siquiera se pueda llegar a dar cuenta que tiene ese problema. Realmente, y otra vez, el ser humano es un mecanismo de porquería que solamente pudo haber sido creado por quien lo creó, que es un gran hijo de la gran 7, repleto de posibilidades de sufrimiento, repleto de que uno mismo pueda tener niveles infinitos de formación de la percepción propia, de la percepción del mundo y de la percepción de los otros. Así que somos un mecanismo que esperemos que en un momento se resetee, volviendo a esto del reseteo, porque así la cosa es como que no da para demasiado. Concluimos el aspecto teórico antes de nuestro, como les decíamos, bellísimo PowerPoint estilo Bangkok, definiendo un poquito más de por qué es tan complicado este segundo tronco que nos lleva a la autodestrucción. Técnicamente, la definición fundamental es la de inversión del principio del placer. Ahí está la clave que nos lleva a deformar nuestro magnetismo y nuestra percepción, nuestro magnetismo por un lado y nuestra percepción psicológica general, mental y emocional de nosotros mismos y de la afuera por el otro, y ahí es mucho más fácil caer en conductas, modos y enfermedades autodestructivas que con el primer tronco que acabamos de desplegar. ¿De dónde viene esto? Y ahora sí, vamos pasando a este bellísimo PowerPoint. ¿De dónde viene esto de la inversión del principio del placer? Bueno, viene de que durante la infancia, si vivimos en un ambiente de crianza, que puede ser familiar o no familiar, básicamente a la gente la crían sus padres, ese ambiente es hostil directamente hacia nosotros, bebés, niños, púberes y adolescentes, o hostil entre los propios padres, entre los propios agentes de crianza. Eso genera niveles de sufrimiento bastante potentes en una criatura, con el agregado de que la criatura, por el hecho de serlo, no puede ni conceptualizarlo, ni metabolizarlo, ni conseguirse un trabajo y alquilarse un departamento, ni tampoco teletransportarse. Se trata de una criatura humana muy débil, muy dependiente, con varios años para que su cerebro alcance tal nivel de plasticidad que comience a conceptualizar cosas de ningún tipo. Trabajé mucho en educación infantil y los niños dependen mucho de imágenes para comenzar a desarrollar algún tipo de concepto. ¿Qué es el concepto? Es representarse mentalmente una cosa que está afuera. Todo eso que, como se dice siempre, 3.000 años, son dos palabras, lo digo en un segundo, pero otra cosa es vivir los 3.000 años. Bueno, acá la infancia no dura 3.000 años, un periodo de madurez de la personalidad dura un poquito menos que eso, pero en esos pocos primeros años, donde además el tiempo es mucho más lento, cualquier sufrimiento de mediana intensidad y de cierta hostilidad siempre va a derivar en deformaciones de nuestra psicología para que lo podamos tolerar. Porque nuevamente, una criatura no puede conceptualizar
un conflicto o una agresión, y hay ciertos niveles de agresión que sufren las criaturas que son directamente diabólicos, sinárquicos, como las violaciones, abusos y otros. Una criatura no puede metabolizar eso, no puede, tal cual puede hacer un adulto, que hay algunos que no pueden hacerlo aún. Bueno, tal evento traumático, tal agresión o lo que fuere relacionado con, bueno, tener que tolerar cierta emoción negativa a mis espaldas, el niño no lo puede hacer, no puede buscarse trabajo, alquilarse una cosa, irse con la novia, nada. Y no puede ir al Serapeum y, como dice nuestro gran camarada y amigo Gabriel Silva, pasar al reino crístico. No le queda otra que aguantarse la situación y que hacer, aplicar, o que su psicología aplique, sin que él mismo lo sospeche conscientemente, soluciones de emergencia tal cual es esta de formar su principio del placer. Es decir, que todo el sufrimiento que recibe y que no puede manejar, para poder sobrevivir, lo convierta en sensaciones placenteras. Entonces ahí pongo parte B, punto B, inversión del principio del placer, / dirección inconsciente. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta criatura? Que va a poder sobrevivir a cualquier tipo de ambiente hostil mediante esa deformación profunda de su psiquismo. Todo lo que recibo de sufrimiento y hostilidad lo convierto en placer, pero lamentablemente los seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, no, es muy raro que alguien llegue a conceptualizar que durante cierto tiempo, y especialmente cuando esto es inconsciente, debió aplicar soluciones inconscientes para sobrevivir y que después tiene que reacomodarse. Entonces, dicho de otra manera, un niño, si le pasa a casi todos los adultos, con más razón un niño, va a quedar de por sí cristalizado para siempre, o hasta que Dios lo ayude, o hasta que madure, o hasta que estudie psicología, cristalizado en ese modo negativo de funcionamiento, que en un momento nuevamente fue una solución de emergencia para poder sobrevivir por no poder escapar, pero que después, en la mayoría de los casos, se termina quedando como una brújula mal descalibrada, que es otra de las maneras en las cuales me parece bueno como imagen definir esto también, o desplegar esto, la inversión del principio del placer. Entonces, hacemos una pequeña recapitulación con un intermedio de un segundo, que es que Carlos se va a tomar un sorbo de agua de mar diluida. Ahí está. Que saben que en mi caso estoy, algo muy interesante, estoy probando la variante de al agua común ponerle sal marina. Porque acá traté de conseguir en Escandinavia, donde estoy, agua de mar en algún herbolario, que no deja de haber herbolario, pero lo que sí parece que deja de haber es agua de mar embotellada. Hay mar no demasiado lejos de acá, pero no fuimos a buscar, como hacíamos en Oliva, que íbamos con nuestro botellón y lo cargábamos personalmente. Entonces digo, vamos a probar, a ver, agua común de grifo, sal efectivamente marina, y tiene más o menos el mismo y feliz efecto. Entonces, recapitulamos esto que hablé durante media hora como un loro, ahora sí, español. Parte A, aquel primer tronco de mala gestión de la parte humana, indicadores básicos, ignorancia, abandono, torpeza, parece todo demasiado ahí en el aire. Algunos tipos específicos, y en este PowerPoint, como les decía, tipo Picasso, Van Gogh, estoy agregando cosas que antes no había explicado en mi editorial. A veces es un tema de mala resolución del arquetipo de la autoridad, lo cual puede derivar en modos de comportamiento muy arraigados, muy desordenados, que lleven a que la vida se descalabre completamente, y por una cuestión puramente, nuevamente, de gestión o de mala interpretación. Ningún trauma de por medio, ningún engrama de por medio, nada de eso. De que uno, con la vida en sus manos, a veces no hace las cosas bien. ¿Qué pasa con esto de no manejar bien el arquetipo de la autoridad? Y bueno, caer en los extremos de dependencia a la autoridad, o mismo dependencia a la familia, a veces mucho amor de por medio, pero cuidado que a veces el amor mata, o a veces algo así como
una situación de rebeldía, de potente y poderosa rebeldía ante el arquetipo de la autoridad, seguramente por algún roce ahí con las imágenes de autoridad de la crianza y posteriormente de los niveles escolares, si los hubiera habido, y como consecuencia, bueno, me voy al otro extremo, autosuficiencia absoluta. Bueno, cuidado con esto que también está dando bastante vuelta por el mundo, algo que esta historia de que hay más solteros y solteras que seres humanos tiene un poco que ver con eso, y justamente en general con un problema de mala resolución del tema de la autoridad y con una autosuficiencia desbordada. Alguna vez escuché también en un curso una frase muy feliz que decía: mucha autosuficiencia significa que la persona no se sostiene. Cuidado con eso, y me lo digo yo mismo, que cada tanto caigo en un poquito de autoexigencia desbordada, y tal cual aquella feliz frase, cuidado con mucha autosuficiencia, porque indica que uno no se sostiene. No ser autosuficiente o no tener nada de sana dependencia de algo son desequilibrios, son extremos, y puede llegar a, bueno, ¿cuál podría ser un extremo desbordado que lleve a que una persona sea autodestructiva? Quizás no en su conjunto, pero al menos en su vida afectiva. Y me vino a la memoria, por ejemplo, algún caso de este tipo de familias que realmente son muy divertidas, porque, a ver, en cierto sentido son familias ideales, con un amor y una tolerancia y un buen humor y una cosa así tan maravillosa que da gusto vivir ahí, parece una película. Pero ¿qué pasa? Por un lado, que eso puede tender a generar una dependencia y un retraso madurativo por quedarse pegado a tanto amor y a tanta felicidad, y de los dos lados, del lado de los padres, de la familia y de los hijos. Pero por otro lado hay un punto ya ahí un poquito más profundo, más específico, que es que a veces ese tipo de familias, que a veces eso pasa a otros niveles mayores, tienen un tipo de ingenuidad por pensar que todos son como ellos, que después llegaba a que uno en la vida, pensando que todos son buenos y puros y amorosos como uno, se choque con algunos problemas un poquito complicados, porque si lo único que hiciste en la vida, porque yo creo que todos son amorosos como yo, es confiar en todo sapo que se me cruce por el camino, alguna vez me puede salir mal, porque mucha o alguna gente, me contó un amigo, por ahí no merece que uno confíe tanto en ella, o que uno se muera de amor porque la otra persona esté sufriendo algo, y empezando por ver, a ver, pero este que está sufriendo mucho a mí me parte el corazón, no me conviene ver si está sufriendo por culpa de él primero, o no estará sufriendo no porque esté pasando un mal momento, sino porque es un jodido de mierda, y los jodidos de mierda sí sufren mucho y hacen sufrir a los demás. Pero bueno, hay gente que sale de estos tipos de familias ideales con una ingenuidad tal que confían en todo el mundo, piensan que espontáneamente, por ejemplo, a nivel pareja, a nivel familia, van a poder construir por ósmosis ese mismo tipo de familia en la cual se criaron, y se encuentran luego con los ejemplos exactamente opuestos, hasta con intentos de tortura, incendio y asesinato por parte de la otra parte, y no estoy exagerando. Esto de la ingenuidad por venir de ambientes muy amorosos a veces termina demasiado mal. Y bueno, la autosuficiencia, ¿en qué puede derivar? Y puede derivar en un cínico psicópata. Es muy complicado el tema de la autosuficiencia si uno no lo maneja nuevamente como solución de emergencia. ¿Y esto por qué? A ver, porque tal cual, digamos, el por qué es como que lo estoy explicando, pero tengo cabeza de filósofo, psicólogo y esoterista, y todo el tiempo veo más capas y más capas de significado, que no se termine nunca, pero van apareciendo, puedo brindarles algunas más. A ver, ¿cómo se puede explicar esto? De por qué un autosuficiente, que hasta para algunas culturas es el único tipo de ser humano que tiene derecho a existir, puede derivar en un cínico, psicópata, asesino, tal cosa por el estilo. A ver, las posturas negativas en general
tienen una naturaleza realmente muy siniestra, que es una mezcla de placer negativo, muy difícil de evitar, y de una cuestión de unificación o de seguridad que crea el conjunto de las posturas negativas, que también es como que fuera difícil de reemplazar por una postura positiva. Y de ahí que cosas tanto como la autosuficiencia, que derive hasta en un tipo criminal, como las personas depresivas y quejosas, que es como que uno, quizás más de uno hayan conocido una persona quejosa y depresiva que parece que respirara de esa manera. Precisamente dije la palabra clave, pasan como a oxigenarse de esa manera, a crear un núcleo de seguridad, porque refuerzan esa postura negativa con todo su ser en conjunto, hasta con actitudes corporales, con posturas emocionales, con refuerzo permanente del pensamiento, hasta su misma energía. Termina creando como como un mundo paralelo negativo, y eso, paradójicamente, como genera una seguridad difícil de reemplazar, a veces hasta por posturas negativas, es como que una persona que cae en ese tipo de, nuevamente, de costra o de cáscara, como que no pudiera salir nunca, y como que fuera inevitable que cada vez esté peor. Realmente la persona está oxigenándose de esa manera y como que ya no tuviera vuelta atrás. La cosa tal cual pasa con alguna clase de cínicos y psicópatas que todos conocemos, que eso, definido de otra manera, también se puede llamar, bueno, como decía alguien, aquel maestro argentino Romagnuc, por ejemplo, que él hablaba de la enfermedad de la ambición desmedida de poder. Es como que si uno cae en eso, no puede salir. Es realmente bastante terrible. Avanzamos más que rápido, pues si no, como ocurre siempre, en las clases de una hora no llegamos a nada de lo que nos habíamos planeado, no a nada en cuanto a desplegar ningún contenido, que desplegamos bastante, y ni hablar a partir de hablar como loros, que es lo que hacemos siempre. Gestión de la vejez. Bueno, esto es para una serie de unos 100 capítulos. ¿Cuál es el principal problema de la gente que llega a eso que se llama vejez o tercera edad? Que toma la poco feliz actitud de dejar de estudiar y trabajar, lo cual son cosas descriptivas, pero a nivel profundo, la actitud negativa que está tomando es la de abandonar todo gasto de energía organizado. ¿Y qué es el gasto de energía organizado en un ser humano? Es la primera necesidad vital de su existencia. Si un ser humano no gasta energía en ninguno de sus 4 cuadrantes humanos, o solamente en 3, o solamente en 2, o solamente en 1, necesariamente se intoxica y entra a haber un juego ahí de compresiones y compensaciones negativas internas que hacen que la persona se enferme sin una aparente causa lógica. Entonces, por eso ocurre muchas veces que las personas se jubilan, ahí deciden irse de viaje a la isla de las Lolitas o no sé qué para festejar, y cuando vuelven dice, nunca más voy a gastar energía organizadamente en mi vida, porque ya soy viejo, es lo que me merezco. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas en un año se derrumban. La mayoría de los viejos dejan de trabajar y se derrumban en un año, y se derrumban 10 veces más a medida que van pasando las décadas. Y esto por algo tan simple como no entender la primera necesidad humana básica, que es gastar energía para no intoxicarse. El otro día le ofrecimos algún pequeño capítulo a esto de la mala comprensión y la mala administración de eso que es la vejez, que en otro sentido, como dijimos, es una de las 2 únicas enfermedades que padece el ser humano, la única a nivel clínico. Es una, digamos, es una falla de programación del mecanismo humano que afecta la regeneración celular, la cual va teniendo un detrimento cada vez más progresivo. Y la otra a nivel psicológico, que es esto de, en sentido general, el trastorno infantil o la retención infantil, o al menos cierto juego de conductas de
y de funcionamiento reactivo de tipo infantil, sobre el cual parece que más o menos ningún ser humano pudiera escaparse, y eso ya lo tocamos en su momento. Tiene causas más que justificadas. Una de ellas es que es un milagro de milagros que alguien tenga una familia tal cual debe ser una familia. Tema aparte, continuamos liquidando nuestro sector A de síndrome autodestructivo relativo a la mala gestión y malos hábitos. En cuanto a los tipos básicos, tipo sensorial emotivo primario, lo cual lleva a un tipo de persona cuyo motor de vida es el descontrol impulsivo y todas las derivaciones que esto pueda llegar a tener. Ya hablamos un par de cosas sobre adicciones, y yo puse una píldora sobre los hijos en cada una de estas dos grandes líneas de síndrome autodestructivo. Mala gestión por un lado, inversión del principio del placer por el otro. Primera de ellas relacionado con mala gestión, que es esto de el hijo mascota, que acá estoy mezclando lo que es padres destructivos con un hijo que, a partir de tomarse de aquella crianza que le dieron los padres, y más o menos va a terminar siguiendo cierta destrucción, cierto camino autodestructivo. Volvemos a repasar cuáles son los tres programas, los tres mandatos básicos de los que en principio parece que no pudiera escapar ningún ser humano relacionado con los padres. Todo ser humano, bien o mal nacido, buena familia, mala familia o más o menos, tiene los tres siguientes programas relacionados con los padres. ¿Qué son? ¿Qué es un programa? Una orden grabada. Orden grabada de ser lo que ellos esperaban de uno. Esto parece un mundo de cosas y efectivamente lo es. Vivir lo que ellos vivieron, obviamente no repetir literalmente la vida, pero repetir cuestiones significativas de la vida de ellos. Y otra, ya dijimos ser lo que esperaban de... y otra, ser lo que ellos fueron en cuanto a alguna cuestión definida, que eso puede variar según el padre, según el hijo. Ser lo que ellos fueron en cuanto a imitar la profesión, el lugar de vida, si el padre fue un nómada, ser un nómada. Eso es muy divertido, pues se ve mucho. Yo vi varios casos de esos cuando estaba intensivamente con esto de las constelaciones familiares, que me castigué bastante con eso, un año a nivel de talleres grupales y otro haciendo constelaciones a nivel particular, algo interesante. Al menos ahora me acuerdo de uno de estos talleres grupales de constelaciones donde un caso, un chico que pasó a constelar, era el de que su padre, que prácticamente no había conocido, se había pasado dando vuelta por todo el mundo y que él estaba haciendo exactamente lo mismo, no tenía la menor idea de por qué. Bueno, así estamos construidos, con esos tres mandatos básicos en relación a los padres. Hijo mascota, me parecía bueno hacer este pequeño repaso. ¿Qué es un hijo mascota? Es lo que suelen tener, porque así terminan conformando la historia, en general los padres que andan por los 40 años, que se creen justamente a esa edad que tener un hijo es tener una mascota. ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene una mascota? Uno a la mascota más o menos una vez por semana, yo tuve mascota, entonces uno va y le compra una bolsa de comida, depende si es perro y gato, va a ser lo que le compre, depende del tamaño del perro, el tamaño del gato, van a ser los kilos. Bueno, una vez por mes le compro una bolsa grande de alimento. A veces hasta una vez por semana, con suerte, le cambia el platito del agua y el de la comida, ¿no? Bueno, después, si uno es más o menos generoso, le compra distintas cositas para jugar. Bueno, si es un gato, todo eso con el hilo de esa cosa que le gusta rascar a los gatos, un rascador de uña de gato. Y si es perro, ¿qué le puede uno regalar al perro? Bueno, juguete de perro, no sé, no me acuerdo. Yo tenía perro, creo, a mi perra le compraba algo que era tipo unos huesos de plástico, que parece que eran muy ricos. Más de una vez me arrepentí de no haber sido perro, mi perra, Fernanda, como la extraño a Fernanda, la tuve que dejar hace años. Digo, esto cómo le gusta, a veces es bastante rico, me gustaría hacer un minuto un perro. Bueno, pero ¿qué pasa? Y después uno, ¿qué hace? Uno está sentado, lo llama, vení Bobby, vení, nombre de gato no me sale, vení Garfield, vení, bueno, uno le puede poner nombre de persona. Y como le decía, mi perra se llamaba Fernanda, tal cual era mi mejor amigo. A ver,
vení que estoy viendo televisión, vení, quiero, a ver, ponete acá, lameme la mano, y bueno, ahora andate a dormir, bajate del sofá, no sé si conocen los chistes, porque los perros no se psicoanalizan, porque siempre lo bajan del sofá, entonces, bueno, chiste freudiano aparte. Bueno, pero eso está muy bien para perro, eso está muy bien para mascota, pero no está bien para hijo, que es lo que hace la mayoría de la gente de 40 años cuando tiene hijo. O sea, tener un hijo implica la misma energía de presión que implica ser docente. Yo tengo muchos años de experiencia docente a distintos niveles, digamos, institucionales y también a nivel particular. Uno no puede dar una clase como sentándose en un bar a leerse el diario o que le sirvan el café. Uno tiene que tener una presión, ejercer una presión de trabajo y de atención sobre aquellos a los que les está dando la clase, y de control, y de exigencia, y de corrección, y de evaluación. Y cuando uno tiene un hijo, tiene que hacer lo mismo. Gente de 40 años, que es raro que no se manden esta cagada, que se confunda un hijo con un perro, que como, bueno, como no pudieron tener hijos antes porque no sé qué, pues tuvieron que estudiar, o como pasa en algunos casos, de gente que tiene una tanda de hijos siendo joven, y que después se le da por tener otra tanda de hijos siendo grande porque están aburridos. Y los hijos no son mascotas, de esa manera les hace mucho daño, están criando tontos dependientes, o según la derivación que tome el hijo, cuyos padres lo tuvieron como mascota y no como hijo, para ejercer una presión de crianza, pueden derivar en psicópatas, porque eso, fuera de que es una comodidad de un lado, del otro lado puede vivirse nuevamente, esto de los extremos, o como una gran dependencia, o como puede interpretarse como una falta absoluta de nutrición masculina y de nutrición femenina. ¿Qué pasa cuando una criatura tiene una fuerte carencia de imagen masculina o femenina que las va a actuar fuertemente, convirtiéndose en de los distintos tipos desordenados en los que se puede convertir desde ese lugar? En un tirano, porque está actuando con toda la fuerza posible la carencia de imagen de autoridad masculina. En un hombre marica, porque lo mismo con la mujer. En una mujer macho, lo mismo por el hombre. Y en el otro, por lo otro, y en unas cuantas cosas más, por cuestiones nuevamente como estas, que cada vez están siendo más habituales. Entonces, yo también tengo que hablar de que vi gente más grande que de 40, de 50, tener hijos y ser excelentes padres porque entendían lo que estaban haciendo, lo que tenían que hacer. Y tenían ganas y fuerza para hacerlo. Que es nuevamente, si se tiene un hijo, es para que ejerzan presión de crianza, no para que lo tengan como una mascota, porque eso termina muy mal, muy divertido para ustedes, que como en este caso el hijo mascota habla, entonces más divertido que el perro que no habla, pero muy malo para ese hijo o esa hija. Pasamos ahora a un recorrido también voraz y feroz y voraz, sobre las distintas cositas que anotamos por el lado de inversión del principio de placer, como segundo gran tronco que nos deriva en actitudes, conductas y enfermedades autodestructivas, indicadores, desconexión de la realidad, aquello a lo que aludimos, que ya mencionáramos, de tener la emoción y el pensamiento deformados en relación a nosotros mismos y al afuera. Engrama y memoria reactiva, que son definiciones de la dianética, que es un excelente método terapéutico, lamentablemente luego contaminado por esto de la cienciología. Pero a ver, pero si investigan dianética como si la cienciología no estuviera, o dicho de otra manera, estudian los primeros libros de Hubbard y hablan con gente que haya estado en la etapa dianética pre-cienciología, la verdad que eso es una maravilla y yo alguna vez quiero realmente hacer dianética. Parece medio imposible poder hacerla con gente que no esté con el tema de la cienciología, pero bueno, de alguna forma lo vamos a inventar, o en su momento continuaremos estudiando aquellos primeros libros de Hubbard que eran bastante buenos. Por ejemplo, de la cienciología se dice que era, o que sigue siendo, este actor que tiene 60 años, parece de 24,
que ahora no me sale, uno de estos que le gusta a las chicas, y no sé qué otros locos que andan por ahí también, pero ya es un tema de que se metió el tema extraterrestre por ahí, y la cosa derivó en lugares indeseables. Acabo de olvidarme de... Perdón, otro vasito de agua de mar. Un vasito no, un trago. Acabo de olvidarme de las preguntas, insultos, comentarios, juicios, amenazas y declaraciones de amor de nuestros oyentes. Acá están hablando del zapper, el gili, la cumbia, el merengue, la salsa. Están hablando de Luis. Sandy, ¿sabés, Sandy, que Sandy es una marca de postre dulce en Argentina? Así que saludos, Sandy. Carlos, te estás liando, Carlos. A ver, anda, mírame a mí, que me estás liando. Fíjate, claro. ¿Conoces esto, el Hormuz? Sí, conozco gente que lo prepara. Pues ya sabes, si no tienes agua de mar, tómate esto. Es lo que te quería comentar. Claro. Para la gente que no sabe lo que es, bueno, es el oro monatómico con agua de mar. Es una poción mágica que ayuda a que tu cuerpo eléctricamente esté en las redes bien electrificadas y funcione todo el sistema, bueno, todo el sistema nervioso perfectamente y cuadre todo con los órganos y el cerebro y vaya a velocidad luz. Es decir, lo que tomaban los antiguos para ser súper poderosos en muchas cosas. Inteligencia, por ejemplo, una inteligencia superior al resto y una movilidad energética a nivel de hacer deporte superior al resto también. Entonces, como me habías dicho que no podías conseguir el agua de mar, pues pide esto, seguro que te va bien. Sí, el Hormuz tiene, como te decía, tiene buena fama y conozco gente que lo prepara. Es de las cosas que me falta probar, Luis. ¿El qué? Que hay varias cosas que conozco del ambiente de los complementos naturales. Tengo la suerte de conocer gente que está en un nivel muy alto de fabricación de complementos naturales, preparados hormonales. Aunque te parezca raro, no es una ironía. Voy a hacer un comentario, porque a mí me causa gracia a lo que dicen en España como insulto, o no como insulto, pero para descalificar a alguien que le dice vendedor de crecepelo. Bueno, yo conozco una fórmula de crecepelo, que no la voy a decir, me tiene que llamar y me tiene que pagar una fortuna. Y después conozco gente que produce crecepelo, porque el crecepelo existe, porque todo lo que dicen esta gente que se pone a hacer trasplante, no palabras, los bulbos no se mueren, los bulbos se pueden regenerar. Entonces el crecepelo, que a veces se le dice a alguien, me anda a vender crecepelo, el crecepelo existe. Así que bueno, te dejo eso como pequeña píldora final. Vale, pero a mí como no me pasan la receta te mato. No, me han pasado 2 botes del Hormuz, que los estoy probando, de un fabricante que dentro de poco va a ser que sea legal comprarlo, no en plan por detrás como hace todo el mundo en internet, sino ya de una marca legalizada y lo pondremos en la tienda Pandora. Dentro de poco lo más seguro que sea uno de los productos que tengamos. Y esta semana, el jueves, también tendremos otro producto nuevo en la tienda Pandora, que es todos los derivados del cáñamo, del cannabis, pero curativo, ¿no? Curativo tanto para dar energía como para quitar dolores. Eso lo hablaremos también el jueves. Lo digo porque hay cosas tan maravillosas ahora que hay que hablarlas, porque al fin y al cabo ahora la gente no puede decir es que esto no existe o esto no lo tengo. No, cómpratelo. La otra pregunta que te iba a hacer, como aquí no te preguntan, ¿has probado el zapper? Me dijiste, Luis, del zapper que justo no te escuché bien. Que si lo has probado, que si es una de esas cosas que has probado. El zapper. El zapper, sí. O sea, en el año 2014, estando yo en Argentina, me fui a una ciudad que se llama Mar del Plata porque vino Andreas, o fue Andreas, a dar un curso de fin de semana, obviamente sobre esos temas que no se pueden nombrar mucho. Y ahí también hablaban del zapper, hicieron circular un zapper, el modelo de la doctora Clark, y ahí lo probamos. Yo lo conocí en ese momento. No recuerdo si sabía de antes del 2014 del zapper, pero ahí nos lo hicieron probar y hablaron bastante bien de él. Pues yo el zapper ya lo tengo, el último modelo de la doctora Clark, pero ahora a ver si el de la plata Colo Ideal lo puedo también, lo que es el que lo hace, no comprarlo hecho. También lo voy a tener para tenerlo aquí por si las moscas y también por si las moscas, aquello que ahora no me acuerdo cómo se llama, aquello que salta una vibración muy grande que lo que hace, tiene que estar fuera de la calle, que no tenga aparatos electrónicos para romper todos los nanorobots que tengas en el cuerpo, que eso vale 100 y pico, tampoco es muy caro, eso también lo voy a conseguir. Entonces voy a tener en mi casa todos los aparatos estos
por si vienen días chungos, poder sobrevivir en Barcelona con los zombies. Bueno, Carlos, pues antes hemos puesto también el link tuyo de Hailey. Los que queráis, pues también tenéis en la descripción del vídeo, tenéis también el Hailey, por si lo queréis tener a través de mi amigo, pues lo podéis, es que lo estoy buscando. Quieran el Hailey, Carlos, aquí está, lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat para que la gente, bueno, si quieres comentar algo antes de irnos, pues lo comentas, que tenemos que salir y volver a entrar. Que como siempre ocurre, que comienza un ciclo interno de psicología, da para mucho más de lo que yo pensaba. Las clases de 1 hora me quedan cortas, entonces continuará el tratamiento de este tema, síndrome autodestructivo, al menos en un par de capítulos de los siguientes de la serie Comité de Despierto. Así que mañana tenemos tertulia a las 20 sobre gigantes, segunda parte. Ahí está. Bueno, familia, pues nada, en un minuto volvemos a entrar ya con el siguiente ponente. Yo voy, como siempre os digo, voy a dejar ya el póster aquí ya preparado para el siguiente tramo. Pues venga, hasta ahora, Carlos, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.